Bien, muy buenas tardes nuevamente para todos. Vamos a iniciar entonces con nuestro CIPAS de la tarea número 4 del curso de Fundamentos de Matemáticas. Importante pues que ustedes hayan realizado sus aportes ya en el foro de discusión, esto con el objetivo pues que el tutor pues encargado, ¿cierto? Le dé la realimentación correspondiente. La idea del CIPAS de hoy pues es que podamos aclarar algunas dudas, inquietudes que usted tiene respecto a esta tarea número 4. Me va a permitir entonces compartirles pantalla. Por favor, me indican si en este momento está viendo mi pantalla, por favor. Sí, señora. Sí, Listo, señorita. vale. Muchas gracias. Entonces, permítanme acá. Listo. Entonces, vamos entonces a nuestro curso, ¿cierto? De Fundamentos de Matemáticas. Aquí vamos a ir entonces al momento intermedio. En este momento intermedio, vamos a ir a la tarea número 4, geometría plana y en el espacio. ¿Listo? Que esa es la tarea que estamos desarrollando en este momento. ¿Listo? Importante pues que tengamos en cuenta que aquí nos presentan la guía, ¿cierto? De aprendizaje, nos presentan los contenidos y referentes bibliográficos, nos presentan el foro de discusión y pues por último nos presentan en dónde debemos entregar el trabajo completo. ¿Listo? Donde nosotros nos vamos a detener el día de hoy, pues es acá en guía de aprendizaje tarea 4, que es donde está tanto la guía, ¿cierto? Como el anexo. El anexo ya usted lo debe tener en formato Word, de tal manera que usted ya lo pueda editar. ¿Listo? Esta guía pues ya usted la leyó. Recuerde pues que esta actividad termina el 27 de julio. Entonces pues es importante que usted ya haya tenido el tiempo nuevamente pues para que lo subir al foro y pues que lo realimente. ¿Listo? Aquí está pues todo lo que usted debe desarrollar. Recuerde que esta actividad tiene 120 puntos. Importante que usted ya hubiese escogido la letra, listo, voy a hacer la letra A, la B, la C, la D o la E, teniendo en cuenta pues que otro compañero no tenga esa letra, listo, porque me ha pasado en varios foros que cuando reviso pues no hemos leído los mensajes anteriores y escogemos la misma letra. Entonces es importante que leamos los mensajes anteriores y ahí sí podamos escoger la letra correspondiente, ¿listo? Pues obviamente vamos a descargar el anexo número 4, como les indico, ustedes ya lo deben tener en formato Word, de tal manera pues que lo puedan desarrollar. ¿Listo? Importante, los contenidos y referentes bibliográficos, ustedes los van a tener allí a la mano, por tal razón pues importante que usted los vaya realizando. ¿Listo? O sea, que los vaya mirando. De tal manera, pues que si tiene alguna duda, inquietud, pues también la pueda solucionar allí. Entonces, nos vamos a descargar el anexo número 4. ¿Listo? Acá ya está. El anexo número 4 me indica qué es lo que yo debo desarrollar dentro de mi tarea número 4. ¿Listo? Entonces voy aquí a agrandarlo un poco. Entonces, los ejercicios que están propuestos para esta tarea son 4 ejercicios, ¿listo? Cada estudiante pues debe desarrollar los ejercicios de la letra que escogió, por eso es tan importante pues que usted escoja la letra desde un principio, pues para que los pueda desarrollar. Bien, entonces, el ejercicio número 1 es teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras, ¿cierto? Está dado alrededor de una ecuación que ya ahorita la vamos a ver. Y lo que nos dice acá nuestro ejercicio número 1 es que vamos a solucionar un problema. ¿Listo? Dependiendo pues de la letra que yo tenga, soluciono el problema correspondiente. ¿Listo? Ahí están, aquí se nos fue una F, es una E, ¿sí? Aquí están los 5 ejercicios para que por favor usted tenga en cuenta y realice el ejercicio que le corresponde de teorema de Pitágoras. Algunos me han preguntado, profe, ¿yo puedo realizar el ejercicio en la misma tabla y borrar el resto? Sí, sí lo puede hacer, no hay ningún inconveniente que usted tenga que dejar todos estos ejercicios ahí denotados en su desarrollo de tarea, no hay ningún problema, los puede borrar y realizar pues el que usted haya escogido de la letra. Bien, ese es el primer ejercicio, ya lo vamos a explicar un poco con más claridad. El ejercicio número 2, geometría plana, ¿listo?
Y acá es importante que en el tema de geometría plana también vamos a solucionar un problema, ¿cierto? Si se dan cuenta, pues aquí todos los problemas son diferentes y usted debe utilizar un software que se llama GeoGebra, ¿sí? Algunos lo saben utilizar muy bien, otros quizás de pronto no tanto, ¿cierto? Pero la idea, pues, es que ustedes asuman también el reto de poder utilizarlo. Algunos estudiantes me están enviando las figuras a mano. No, no es a mano. Es en el software que le estamos solicitando allí. Es un software que se llama GeoGebra, no tiene que instalarlo, listo, no tiene que tener una licencia especial, simplemente lo maneja online. ¿Listo? Ese es en el segundo punto. En el tercer punto, geometría del espacio, también es un problema, ¿cierto? Y tiene 3 ítems de pregunta. Ojo, cada letra, si usted se da cuenta, la letra A viene de esta manera, la letra B viene de esta manera. Ojo, todas las preguntas se deben solucionar. Si en la A me hacen 3 preguntas, las 3 preguntas debo solucionarlas del problema. No es que si es la letra A, entonces solamente solucione el ítem A, no. ¿Por qué? Porque este problema hace parte de todo el ítem A que yo escogí. ¿Listo? Si yo escojo el B, pues me tocará realizar este que está acá. Si yo escojo el C, este y así sucesivamente. ¿Listo? Para que por favor no nos vayamos a perder. Mire que esto también sucede en la letra E. Tengo 3 preguntas. Las 3 preguntas debo desarrollarlas, ¿vale? Para que de pronto no tengamos confusiones. Y por último tenemos aplicación de la geometría. En la aplicación de la geometría también tenemos unos problemas de aplicación en donde pues usted tendrá que a partir de las ecuaciones anteriores, ¿cierto? El teorema de Pitágoras, áreas, perímetros, pues usted pueda solucionar este problema que está acá. Bien, entonces voy a indicar acá algo muy importante. Usted debe realizar lo que está en la guía. ¿Listo? Lo que está en la guía y lo que está en la rúbrica de evaluación, ¿vale? Para que por favor no nos perdamos y pues así lo podamos desarrollar. Entonces, permítame en un segundo, voy a abrir acá la presentación para explicarles ejercicio por ejercicio. No sé si hasta este punto hay alguna pregunta, alguna duda o vamos bien. O sea, es clara la tarea que debemos entregar. Estamos claros. Gracias por la aclaración de que podemos eliminar los otros ejercicios, el cual no nos corresponde. Listo, perfecto. Sí, es que varios estudiantes me han hecho la pregunta, ¿cierto? Pues digamos que no la habíamos aclarado dentro de los IPAs, pero pues este es un espacio también que tenemos pues para aclarar ese tipo de dudas y es importante que también nos tengan en cuenta porque hay estudiantes que, claro, nos mandan muchísimas hojas de trabajo, ¿sí? Sabiendo pues que exclusivamente pues tiene que desarrollar son las de su ejercicio. ¿Listo? Listo, permítame acá un segundo. Miramos acá si tenemos los ejercicios que nos vayan a colaborar para. Está un poco lento el internet. Listo. Listo, ya les comparto la pantalla para que vean la presentación. Listo. Bien, entonces, nuevamente les comparto la presentación para que puedan ver.
Listo, por favor me indican si ven la presentación, gracias. Sí, señora. Listo, perfecto. Entonces vamos a empezar con el teorema de Pitágoras, que es nuestro primer ejercicio. Ojo, acá es muy importante que tengamos en cuenta algo. El teorema de Pitágoras está escrito por c al cuadrado igual a al cuadrado más b al cuadrado, teniendo en cuenta que cada una de estas letras corresponde, ¿cierto?, a una parte del triángulo rectángulo. Este teorema de Pitágoras únicamente está para triángulos rectángulos. ¿Qué es un triángulo rectángulo? Un triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo de 90 grados. ¿Listo? Cuando ese triángulo rectángulo, ¿cierto?, que está acá, lo identifico, puedo utilizar el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras, como les indicaba, es este que está acá. Pero resulta que no todas las veces me van a preguntar la hipotenusa. En ocasiones me van a preguntar el cateto opuesto o el cateto adyacente, el cateto 1 o el cateto 2. Entonces, miremos acá una parte. La parte más larga, ¿cierto?, de nuestro triángulo se llama hipotenusa, ¿sí? El ángulo que se encuentra en esta parte se llama cateto opuesto. Bueno, catetos, cateto 1, cateto 2, no hay problema. Cateto 1 y cateto 2. ¿Listo? Que eso es lo que vamos a encontrar acá. Y ese cuenta que acá la diapositiva de una vez me está mostrando cuáles son el despeje que yo debo hacer cuando no me están preguntando la hipotenusa, sino alguno de los lados. Entonces, recuerden que lo que está sumando pasa al otro lado a restar. Profe, ¿y por qué está en raíz? Porque resulta que cuando usted tiene elevado al cuadrado, recuerde que usted no puede tener c al cuadrado. Entonces, ¿usted qué hace? Le coloca raíz a ambos lados. Entonces, raíz de c al cuadrado y raíz de la suma. Entonces, usted sabe que raíz de c al cuadrado, el exponente se elimina con a ver, lo hago acá un poco más claro para que me comprendan. Acá está. Listo, entonces acá, digamos, acá es raíz, ¿cierto?, de c al cuadrado. Este cuadrado con la raíz se eliminan y por eso me queda c. ¿Listo? Pero aquí no se puede eliminar. ¿Por qué? Porque es una suma. Entonces me queda raíz de b al cuadrado más al cuadrado o al cuadrado más b al cuadrado. Recuerden que cuando es una suma, el factor de los elementos no altera su resultado. Entonces no hay problema. Yo lo puedo colocar de cualquier manera. Diferente a cuando yo despejo a, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando yo despejo a, ¿cierto?, la c está de primeras. Este c al cuadrado está de primeras y esta b al cuadrado es la que pasa al otro lado a restar. ¿Listo? Entonces, por eso es que me queda a es igual a raíz cuadrada de c al cuadrado menos b al cuadrado. Aquí en esta diapositiva me está mostrando cómo hallo c, cómo hallo a y cómo hallo b. ¿Dependiendo de qué? Pues dependiendo de lo que me esté dando el problema. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Listo. Entonces, aquí tengo un ejemplo de teorema de Pitágoras. Marcela, ya te doy la palabra. De teorema de Pitágoras. Me dice entonces, las áreas de las salas 1 y 2 y salón principal de un museo de arte son geométricamente cuadradas. Mírenlo acá, está en la figura a la derecha. Permítame un momento, por favor. Listo. Entonces, si lo vemos en la figura que está en la parte derecha, podemos ver lo que me está planteando el ejercicio. Entonces me dice, la fachada de la sala 1, que da a la zona verde, tiene 8 metros, mientras que la fachada de la sala 2,
es decir, esta parte que está acá, mírenla, ¿cierto? Me dice que tiene 6 metros. Debemos calcular la longitud de la fachada que da a la zona verde del salón principal. O sea que debemos calcular esta parte que se encuentra acá. Pero también me dice el área del salón principal y el área de la zona verde. ¿Listo? Entonces vamos a ver cómo hallamos cada una de las preguntas que me están indicando acá. Entonces, la primera pregunta me dice, la longitud de la fachada que da la zona verde del salón principal. Entonces, ya sé que la longitud de la fachada de la sala 1 es A y la fachada de la zona de la sala 2 es B. Ya las identifiqué teniendo en cuenta las ecuaciones que yo mostré al inicio. Y la longitud del salón principal la vamos a llamar C. ¿Por qué C? Porque resulta que C significa la hipotenusa y en este caso, pues es la parte más larga, que es la hipotenusa que está allí. Entonces, teniendo en cuenta mi ecuación, que mírenla acá, esta es la ecuación de teorema de Pitágoras, pues yo hago el despeje correspondiente. ¿Quién es A? 8. ¿Quién es B? 6. 8 por 8, 64. 6 por 6, 36. 64 más 6, perdón, más 36, 100. Y la raíz de 100 son 10 metros. O sea que la longitud, ¿cierto? De la fachada del salón principal son 10 metros. ¿Listo? Ya encontré la primera pregunta a partir del teorema de Pitágoras que está acá nuevamente. Ahora voy a encontrar la B, el área del salón principal. Ojo, sabemos que el área de ese cuadrado que se encuentra ahí es base por altura, ¿cierto? Entonces, ¿qué me quedaría allí? Recuerden que es un cuadrado, ¿cierto? Entonces me quedaría 10 por 10. Aquí está mal escrito, discúlpeme. Aquí sería 10 por 10, son 100 metros cuadrados. Profe, ¿y ese 10 de dónde? Recuerden que nosotros ya hallamos esta parte y es 10. Como en el cuadrado todos los lados son iguales, ¿cierto? Todos los lados son de 10 metros. Entonces sabemos que el área del cuadrado es base por altura. Entonces por esa razón me da 100 metros cuadrados. ¿Listo? Ahora, la C me dice el área de la zona verde. El área de la zona verde. Entonces, dése cuenta que la zona verde está dentro de ¿qué? Dentro de un triángulo, ¿verdad? Entonces, recuerde que el área de un triángulo es base por altura sobre 2. Entonces, ¿qué me da? Base, ¿quién es? Esta que está acá, ¿cierto? Que serían 6. Por altura, ¿quién es? 8. Entonces, 6 por 8, 48, dividido 2, me da 24 metros cuadrados. ¿Listo? Entonces, dése cuenta que aquí está no solamente el teorema de Pitágoras, sino que también estoy encontrando áreas, ¿cierto? En este caso del cuadrado y del triángulo, que son cosas que posiblemente ya hayamos trabajado en algún momento, pues que necesitamos ese recorderis. ¿Listo? Ahora sí, veo por ahí manitas levantadas. Permítame en un momento, dejo de compartir para verificar. No, ya no veo manitas levantadas. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Marcela. Buenas tardes para todos. Buenas tardes, profe Diana. Es que tengo una pregunta. Es que tú ahorita dijiste que el lado más largo siempre es la hipotenusa. Yo tengo un problema que dice que, o sea, dice que hallar el lado más largo, pero me dan el dato de la diagonal. ¿La diagonal es igual a la hipotenusa? Sí, porque la diagonal la están dando desde un cuadrado. Ok, entonces cuando ahí hacen la pregunta que hallar el lado más largo es uno de los Es la catetos. hipotenusa. Es la hipotenusa. No, no, porque es que el problema dice que me dan el metraje de la diagonal. Sí, me dan el ¿Cuál es dato. el problema? Me dice la ¿Qué diagonal, letra? el ¿Qué B, letra es el el B, problema? el B. Permítame un segundo. Del segundo ejercicio. No, del teorema de Pitágoras. Por eso, es que voy en el segundo ejercicio. ¿Es del segundo ejercicio? Tabla 2, no, es el primero. Es del primer ejercicio.
Bueno, a ver, miramos. Ok, del primer ejercicio. Ok, el primer ejercicio, el B. El B, sí, señora. Pero es que tú tuviste que dibujarlo. Sí, yo lo Y se sabe que dibujé. la longitud de la diagonal del jardín rectangular, ojo, rectangular, y el lado más pequeño es, ¿cuál es la longitud del lado más largo? Más largo. Sí, pero es que Entonces, ojo, porque es que te están, ojo, porque te están hablando de un, no te están hablando de un cuadrado, te están hablando de un rectángulo. rectángulo, sí. Por eso, pero igual tiene 90 grados. En ese caso, sí el lado más largo, ¿por qué? Mire, permítame, le comparto la pantalla. Ahí la diagonal sí sería la hipotenusa. Sí, la diagonal es la Ah, hipotenusa. ok. Sino que es Listo. que como es rectangular, pues el lado más largo es la base. Sí, la base mayor. ¿Sí? Claro, Sí. claro, pero porque es un rectángulo, pero cuando es un cuadrado, el lado más largo es la hipotenusa. Ok, listo, profe, gracias. ¿Sí? Listo, listo, Marcela. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? Bueno, perfecto. Entonces, permítame un segundo nuevamente para irme acá y compartirles nuevamente la pantalla. Listo. Entonces, digamos que ahí, en ese caso, yo ya tendría solucionado el tema del teorema de Pitágoras, que es el primer ejercicio. Si estaba confundida, yo pensé que era el segundo, es el primero. Ahora bien, acá tenemos otro ejercicio, mírenlo acá, de pronto alguno de sus problemas se parezca mucho a este. Y dice, de acuerdo con la figura, mírenla acá, ahí no hay figuras en ese punto número 1, pero pues usted la debe construir teniendo en cuenta pues el problema, ¿no? ¿Cuánta distancia debe haber entre la base de la escalera y la base de la pared para que la parte superior de la escalera llegue a la altura de 3 metros donde se encuentra instalado el foco? En este caso, lo que me está preguntando es el lado B. Por tal razón, yo uso el teorema de Pitágoras teniendo en cuenta que ya no es C, ¿cierto? Porque mire, esta es nuestra ecuación de teorema de Pitágoras, pero aquí me están solicitando la B. Por tal razón, pues coloco B igual a raíz de C al cuadrado menos al cuadrado, ¿cierto? Y me quedaría pues 4 al cuadrado menos 3 al cuadrado, que en este caso sería 16 menos 9, que es raíz de 7, y en la raíz de 7 es 2,64. O sea que esa distancia es de 2,64. Bien, entonces ahí terminaríamos con el primer ejercicio. Ya usted lo solucionó a partir de qué? A partir de esta ecuación de teorema de Pitágoras, o en ocasiones también puede ser que le pregunten el área, ¿cierto? De un triángulo, de un cuadrado, o inclusive de un círculo, pero pues creo que ahí dentro de esos problemas todavía no está dado hecho. Ahora, vamos entonces a pasar a algo que se llama geometría plana y geometría en el espacio. Entonces, ¿qué es la geometría? La geometría es aquella que estudia las propiedades de las figuras geométricas, ¿sí? Utilizando puntos, líneas, planos, ángulos, figuras geométricas para analizar y describir objetos y patrones en el mundo real. Por eso nosotros en esta red de fundamentos de matemáticas quisimos mostrarle a usted la geometría desde problemas, ¿sí? Desde problemas reales, ¿sí? No le quisimos mostrar solamente la parte numérica, ¿no? Podríamos simplemente decirle, un lado mide 4 centímetros, el otro lado mide 8, por favor, la hipotenusa. No, nosotros creamos unos problemas contextualizados para que usted pudiera desarrollar. ¿Listo? La geometría plana, entonces, es aquella que está en 2 dimensiones, es decir, largo y ancho. Y la geometría espacial o geometría en el espacio es aquella que está en 3 dimensiones, largo, ancho y profundidad. ¿Bien? ¿Qué es un punto entonces? El punto es una figura adimensional. ¿Listo? No es que es una figura bidimensional, no, es una figura adimensional
que se usa para indicar una posición en el espacio. Entonces, cuando ustedes tienen allí sus planos cartesianos, ustedes dicen 3,2. Ese es un punto, ¿cierto? En el plano cartesiano, ¿cierto? Que usted coloca 3, ¿cierto? Que es positivo, y 2 que es positivo, que es en Y. Entonces me quedaría hacia la parte, hacia el cuadrante 1. ¿Listo? ¿La recta qué es? La recta es un conjunto infinito de puntos que se extienden en una dimensión en ambas direcciones. Esta solamente tiene longitud, no tiene absolutamente nada más. El plano, ahora sí, es un conjunto infinito de puntos nuevamente, pero en 2 dimensiones. ¿Por qué en 2 dimensiones? Porque ya tiene ancho y largo. Entonces ya estamos hablando de 2 variables, ancho y largo. Y pues digamos que la geometría plana está dada a partir de ángulos, que eso es como un recorderis así muy rápido. Ángulo recto, ángulo agudo, ángulo obtuso y ángulo llano. Ángulo llano, 180 grados. Ángulo recto, 90 grados. Ángulo agudo, menor de 90 grados. Y ángulo obtuso, mayor de 90 grados. ¿Listo? Ojo, cuando nosotros tenemos en geometría un ángulo, sabemos que tenemos un vértice. Y el vértice es aquel en donde se encuentran las 2 rectas para formar ese ángulo. Dese cuenta que en este caso, pues es acá. ¿Listo? Para que lo tenga presente. Los ángulos se miden siempre en sentido contrario a las agujas del reloj. Entonces, dese cuenta que usted en su transportador, ¿cierto? Tiene el 0 y va corriendo, va aumentando hacia la izquierda, no hacia la derecha como las agujas del reloj. Aquí tenemos entonces varias figuras geométricas, ¿sí? Que usted puede asociar acá. El triángulo, el cuadrilátero, el pentágono, el hexágono, el heptágono, el octágono, el nonágono, el decágono, ¿listo? ¿Dependiendo de qué? Dependiendo de los lados que tenga. Unos regulares y otros irregulares, ¿listo? Regulares porque tienen unas características específicas para que tengan esa regularidad, ¿bien? Los polígonos pues se nombran de acuerdo al número de lados que estén formados. Entonces el pentágono porque son 5, el cuadrilátero porque son 4 y así sucesivamente con cada uno de ellos. Regulares como le estaba indicando anteriormente porque todos sus lados y ángulos son iguales. Irregulares, sus lados y ángulos internos no son iguales entre sí. Entonces por eso los llamamos regulares e irregulares. Esos son los polígonos, ¿no? En la circunferencia, entonces es importante que usted tenga claridad entre la diferencia entre radio y diámetro, porque hay muchos estudiantes que lo confunden, ¿no? Entonces a veces, ay no, el radio es el que va de un punto de la circunferencia a otro punto. No, ese es el diámetro y la mitad de ese diámetro es el que se llama radio. ¿Listo? Entonces, el centro, ¿cierto? El centro de una circunferencia es el punto equidistante de todos los puntos de la circunferencia. Es el que queda allí de tal manera que si usted lo mide a cualquier parte de la circunferencia, pues debe dar la misma medida, ¿sí? O si no, no se llamaría centro. El radio nuevamente es el segmento que une el centro con uno de los puntos de la circunferencia y el diámetro, si es el que está de un punto de la circunferencia, pasa por el centro. Ojo, porque digamos, yo no puedo decir, ay, no, mire, este también está aquí, perdónenme en esa línea que dice ahí, ay, esto también es un diámetro. No, este no es un diámetro, ¿listo? Esto no es un diámetro. Diámetro es aquel que pasa por el centro, o sea, por ejemplo, voy a cambiar acá de color para que sea un poco más claro. Eso sí me perdonan mi pulso. Esto sí es otro diámetro, ¿listo? Porque está pasando por el centro de la circunferencia. Aquí está, digamos, algo asociado con lo que hicimos ahorita, área y perímetro.
casi siempre el área y el perímetro del triángulo, del cuadrado, del rectángulo, del círculo. Y es importante que usted tenga esto clarísimo. ¿Por qué? Porque usted lo va a necesitar, ¿sí? Entonces sabemos que para el triángulo el área base por altura sobre 2, para el cuadrado base por altura o el cuadrado, como usted lo quiera expresar. Rectángulo base por altura, A por B, círculo pi r cuadrado. ¿Listo? Siendo pi 3.1416, que ese siempre es el que tenemos allí. ¿Listo? Y el perímetro, pues ya sabemos el del triángulo, el del cuadrado, el del rectángulo y del círculo. Por favor, si no tiene esta información, tomarle un pantallazo, pues porque usted lo va a necesitar posteriormente. El área es la superficie delimitada por el contorno. ¿Listo? Y el perímetro es la medida del contorno de cualquier figura geométrica, tal cual como se está mostrando pues en las figuras correspondientes. ¿Listo? Entonces, antes de seguir por ahí, vi una mano levantada. Permítame un segundo. Sí, Luisa, cuéntame. Hola, profe, qué pena, no es una pregunta, sino que me aparece un letrero que dice que la grabación se detuvo, entonces para que de pronto lo tenga en cuenta. No, pero aquí la grabación sigue. Sí, ah, bueno, profe. Sí, sí, Listo. señor. Te agradezco mucho, Luisa. Vale. Listo. Entonces, sigamos acá. Vamos entonces al segundo punto. ¿Listo? Miren que acá hay un problema muy parecido a uno que ustedes tienen allí. Dice, una empresa empaca 4 galletas de forma circular con radio de 3 centímetros cada una, tal como se muestra en la figura. Ahí está en la figura. De acuerdo con la anterior situación, encuentra cuál es el área de la caja que contiene las galletas de la caja, ojo, cuál es el perímetro de la caja y determine la longitud de cada galleta. Listo. Entonces vamos a iniciar. Luisa, no sé si tienes otra pregunta. No, señora. Ah, bueno, vale, perfecto, gracias. Entonces, vamos con la A. Me dice, ¿cuál es el área de la caja que contiene las galletas? Yo me doy cuenta que la caja, ¿cierto? Es un cuadrado. Por ende, ¿cierto? Entonces me quedaría L al cuadrado. Este lado, ¿sí? Son 4R, entonces me quedaría pues 4R al cuadrado. ¿Quién es R en este caso? Pues el radio, que en este caso son 3 centímetros. Entonces, 4 por R, ¿cierto? Que serían 3 elevado al cuadrado. Entonces me quedaría 144 centímetros al cuadrado. Ese es el área, ¿cierto? Que contiene las galletas, pues la caja que contiene las galletas, ¿no? Ahora, el perímetro. El perímetro, ¿cierto? Para el cuadrado es 4L. Entonces, nuevamente, 4, ¿cierto? Mírelo acá. ¿Quién es L en este caso? 4R, ¿cierto? Pero R en este caso es 3. Entonces hago todo el álgebra correspondiente y esto me da que el perímetro es 48 centímetros. 48 centímetros. ¿Listo? Profe, porque aquí no da al cuadrado, porque resulta que aquí no está elevado al cuadrado como si estaba en el área. Y recuerde que el área siempre da al cuadrado porque es lado por lado. Entonces siempre me va a dar o largo por ancho, ¿no? Entonces siempre el área pues me va a dar al cuadrado. Y determine la longitud de cada galleta. Entonces, es el perímetro, ¿cierto? El perímetro de ese círculo que tengo ahí. El perímetro es 2pi r. R lo tengo, sí, es 3 centímetros. 3.1416 es pi, como lo indicaba anteriormente. Hago la multiplicación, finalmente me da que la longitud de la galleta es 18,85 centímetros. Si usted de pronto lo quiere aproximar, porque es que me dio muy cercano y lo quiero aproximar a 18,9, lo puede hacer, no hay ningún inconveniente. Bien,
Y ese sería el desarrollo de este punto de geometría plana. Vamos a ver otro ejercicio, ¿cierto? Que también me puede salir en esa geometría plana. Me dice, si desea construir una piscina en forma de triángulo rectángulo, ojo, es importante que usted vaya leyendo y vaya realizando la gráfica, de tal manera que posteriormente le quede mucho más fácil. La longitud de uno de sus catetos es 30 metros y de su hipotenusa es 70 metros. Determine el perímetro de la piscina evidenciando su proceso con el editor de ecuaciones. Eso ya lo sabemos, ya lo tenemos en Word, con mucho conocimiento porque ya hemos hecho todas las tareas con editor de ecuaciones. El perímetro de la piscina es igual ¿a quién? A la suma de las longitudes de sus catetos. Por lo tanto, pues es necesario saber a qué corresponde el cateto A. Nuevamente, entonces, me voy al teorema de Pitágoras, porque recuerden que el teorema de Pitágoras está dado para hallar cualquiera de los lados de un triángulo rectángulo, ¿cierto? Y acá inmediatamente me está diciendo que es un triángulo rectángulo. Bien, entonces hago mi teorema de Pitágoras, ¿cierto? Coloco, reemplazo, ¿cierto? Los valores de cada uno de los lados y finalmente, pues con el álgebra correspondiente me da 63,24. Ahora, ¿el perímetro cuál es? El perímetro es la suma de esos tres lados. Ya tengo, ¿cierto? Ya tengo cada uno de los datos de los lados. Lo que hago aquí entonces es sumar. ¿Listo? Sumar cada uno de los lados. ¿Listo? Bien, ese sería, digamos que, referente respecto al ejercicio número 2 que tenemos planteado en en nuestra guía de actividades. ¿Listo? Ahora bien, yo sé que muchos de ustedes tienen preguntas alrededor de cuál es el uso del GeoGebra. Entonces voy a permitirme compartir nuevamente la pantalla. No sé por qué se me fue acá. Permítanme un segundo. Listo. Entonces aquí ya les estoy compartiendo la pantalla acá. Listo. Entonces acá. Yo aquí en un navegador voy a colocar GeoGebra. ¿Listo? GeoGebra. El primero que me aparece, GeoGebra clásico, ese es el que voy a escoger. ¿Listo? Ese es el que voy a escoger. Profe, ¿cómo hago ese triángulo? ¿Cierto? Porque pues en mi caso, mi problema es un triángulo. Voy a hacer el triángulo. Usted decide si una vez lo hace con el tema de polígono, ¿cierto? Porque lo puede hacer, ¿por qué no? Y yo lo cojo desde el centro, mi polígono va hasta el 5 y refiere hasta el 5 en Y se devuelve nuevamente acá. Aquí está representado en GeoGebra el triángulo. ¿Listo? ¿Qué hace usted? Toma un pantallazo de todo, no solamente de la gráfica, sino de todo hasta esta parte. ¿Listo? Y lo pega en su trabajo. ¿Listo? Profe, que es que yo no encuentro el polígono, ¿cierto? No encuentro el polígono. Entonces, ¿qué hago? Es muy sencillo. Usted le dice acá un segmento, ¿cierto? Entonces, ay, mire, yo voy de 0 a 6, ¿cierto? Otro segmento, yo voy de 6, no sé, a 6, se me ocurre. Y el último segmento, voy del 6 al 0 nuevamente. Y aquí está nuevamente el triángulo correspondiente. Entonces, desde cuenta que hay dos formas. Claro, en mi caso que es un triángulo. Ya si usted es un cuadrado, pues ya digamos que lo hace
correspondiendo al ejercicio que usted tenga. ¿Listo? Pero le estoy como enseñando un poco de cuál es el manejo básico de GeoGebra. ¿Listo? Ahora, resulta que ya terminé el ejercicio número 2, ya terminé mi ejercicio, terminé allí con mi triángulo, ¿cierto? Lo coloqué allí, coloqué mi pantallazo. Ahora voy con mi tercer ejercicio, que es en relación a geometría espacial. La geometría espacial o geometría en 3 dimensiones con figuras tridimensionales, cuerpos geométricos que se presentan en la parte izquierda, mírelo acá. Y es decir, que no solo cuentan con un ancho y una altura, sino que también cuentan con una profundidad. Entonces, casi siempre nosotros nos encontramos con el cubo, con la pirámide, con el cilindro, con la esfera, con el cono, con el prisma, ¿cierto? Y esas son geometría en el espacio. ¿Por qué? Nuevamente, tiene un ancho, tiene una altura y tiene una profundidad. ¿Bien? Aquí entonces, ¿qué hay importante? Que hay planos, rectas y puntos, ¿cierto? Las caras son trozos de planos, las aristas son segmentos de rectas y los vértices, pues son puntos determinados por 2 aristas que se cortan, ¿sí? Y está representado, pues, en esta gráfica que se encuentra en esta parte. Aquí un poco, ¿cierto? Como de los elementos que tiene cada uno de las figuras que podemos encontrar y que principalmente vamos a encontrar en nuestro ejercicio, ¿cierto? Los elementos de un cilindro, mírelos ahí, hay una altura, hay un radio, hay una base y hay una superficie lateral, ¿listo? Hay de pronto un concepto que no es tan básico que se llama generatriz y es el lado opuesto al eje y es el lado que engendra el cilindro. La generatriz del cilindro es igual a la altura. En este caso, esta que se encuentra acá, permítanme, yo la voy a colocar con color rojo. Esta parte que se encuentra acá, en este caso sería la generatriz. ¿Listo? Son como generalidades para que usted las tenga en cuenta. Yo no sé si usted se acuerda cuando estábamos en el colegio, nos ponían a hacer el cilindro, ¿cierto? Que cortábamos de esta manera la cartulina. Y pues aquí de esta manera es que se encuentra el área lateral, el área de la base, el área total, el volumen, ¿cierto? Usted no tiene esta información, pues es importante que le tome pantallazo para que cuando vaya a desarrollar su ejercicio sepa cómo hallar el área, cómo hallar el volumen, ¿cierto? Entre otras. Aquí tenemos entonces un ejercicio, ¿cierto? Sobre el cilindro. La altura de un cilindro es igual a la longitud de la circunferencia de su base dividida entre 2. Si la altura mide 42.5, entonces, ¿cuál es el volumen? ¿Cuál es el área lateral? ¿Y cuál es el área total? Por ende, pues yo debo tener en cuenta las ecuaciones, ¿cierto? Que pues estaban anteriormente. Para encontrar el volumen, entonces, el volumen del cilindro es pi r cuadrado por h. Pero teniendo en cuenta, pues yo tengo la altura, que es 42,5 centímetros, pero no tengo el radio. Por ende, tengo que encontrar el radio, ¿cierto? Porque recuerde que el cilindro pues tiene una circunferencia, ¿sí? Como tapa. Entonces debo encontrar el radio. ¿Cómo encuentro el radio? Recordando que la altura es igual a L sobre 2. ¿Quién es L? 2πr, ¿sí? 2πr, bueno, en este caso, pues aquí se elimina el 2, entonces me queda πr y lo que yo necesito es el radio. Por ende, pues yo tengo que despejarlo. Aquí lo despejé, ¿sí? Lo que está multiplicando, pues pasa al otro lado a dividir, por eso me queda h dividido pi. H, ¿quién es? Pues la altura, que es 42,5 centímetros. ¿Quién es pi? Recuerden que pi es un número 3.1416 y por ende el radio me da 13.52. Cuando ya tengo el radio, ahora sí puedo encontrar el volumen,
¿sí? El volumen es pi r al cuadrado por h. Únicamente lo que hago es reemplazar los valores, multiplicarlos y ya encuentro el volumen. Profe, ¿por qué el volumen está al cubo? Porque recuerde que el volumen ya es altura, ¿cierto? Longitud, bueno, ancho y profundidad. Entonces, centímetro por centímetro por centímetro o metro por metro me da al cubo, porque los multiplico. ¿Bien? Y ese digamos que sería la primera solución a la primera pregunta que tengo ahí. Cuando ya entonces encuentro esto, pues ya va a ser mucho más sencillo porque el área lateral pues es 2πRH, que en este caso solamente reemplazo los valores, y el área total del cilindro, porque me dice área lateral y área total, porque ojo, el área lateral únicamente está enfocado no en las tapas, ¿cierto? Sino únicamente en esta parte, mientras que el área total sí es en todo, en las tapas y en la parte que se encuentra acá del cilindro. Por ende, es la suma de 2πRH, que es esta que está acá, y 2πr al cuadrado, pues que es la que encontramos anteriormente. ¿Listo? Hago toda el álgebra nuevamente como les indico, es decir, las multiplicaciones correspondientes, la suma, y pues finalmente me da 4.758,82 centímetros al cuadrado. Casi siempre es importante que ustedes escriban estas áreas en relación a los metros, ¿sí? Pues, ¿por qué? Porque casi siempre nosotros tenemos la novedad que nuestro sistema, ¿cierto? Internacional de medida, pues está enfocado metros para longitud, para la masa kilogramos, ¿cierto? Para el tiempo segundos. Entonces, casi siempre pues nos enfocamos como en estas medidas. Pero si usted lo deja así con centímetros al cuadrado, no es que esté mal, sino que recomendamos pues que pueda hacer la conversión a metros. Listo. Ya tendríamos entonces el ejercicio relacionado al al cilindro, ¿cierto? Que sería este que está acá. ¿Qué debo tener en cuenta? Estas ecuaciones que me presentaron al inicio. ¿Por qué? Porque de allí es que yo comienzo a desarrollar todo mi ejercicio. Ahora bien, si tengo un cono, pues el cono también, como está indicado acá, tiene unos elementos característicos del cono, ¿cierto? Que es un triángulo rectángulo, ¿cierto? Que tiene un ángulo recto o de 90 grados alrededor de uno de sus catetos. Nuevamente tiene un eje, una base, una altura, una generatriz y una superficie lateral. Y aquí están, pues digamos que las ecuaciones correspondientes para el cono. Y aquí está pues uno de los ejercicios propuestos para desarrollar a partir de esta figura geométrica. Para una fiesta, Julia ha hecho 61 gorros de forma cónica con cartón. ¿Cuánto cartón habrá utilizado si las dimensiones del cono son 8,14 centímetros de radio y 21 centímetros de generatriz? ¿Listo? Entonces, si usted se va acá, me dice entonces que el área lateral, ¿cierto? Que es lo que tengo que hallar en este caso, porque me está diciendo cuánto cartón, ¿cierto? Entonces es pi r por generatriz. Entonces aquí pi 3.1416, el radio 8.14 y generatriz de 21 centímetros. Hago la multiplicación correspondiente y eso me da 577,02 centímetros al cuadrado. Como ella hizo 61 gorros, pues yo debo multiplicar esa área que tengo ahí por los 61 gorros. ¿Listo? Entonces, eso me da 32.758,53 centímetros al cuadrado. ¿Listo? Para los 61 gorros. Permítame un momento. Listo. Y ese sería un ejemplo para el cono. ¿Listo? Entonces tenemos para el cono
Y tuvimos para el cilindro. Bien. Entonces, ahora, permítame un momento, que ahora no encuentro. Ok, ahora sí ya lo encontré. Listo. Bueno, profe, ¿y cómo hago para mirar esto acá en GeoGebra? Si usted se da cuenta, aquí hay una partecita en donde le dice apariencias, gráficos en 3D. ¿Listo? Entonces yo quiero hacer una pirámide, ¿cierto? Entonces yo le doy acá la relación, pues que quiero, obviamente teniendo en cuenta pues las medidas, ¿no? Correspondientes en cada uno de los puntos. Listo. Y usted aquí ya puede ver la pirámide en 3D. Ojo, es importante que usted coloque el pantallazo para todo. Usted tiene que mirar cuáles son las medidas de su pirámide, ¿no? Porque las medidas de su pirámide, pues quizás no sean las mismas que yo tengo, ¿no? Las medidas de su pirámide pueden ser que sean otras, entonces usted tiene que hacerlas según las medidas, pues, de la pirámide que usted tenga o de la esfera, o del cilindro, o bueno, etc., etc. O del cono, ¿no? Porque pues también digamos que también hay posibilidades que usted pueda hacerlo aquí con, digamos, una esfera, ¿sí? Entonces acá, digamos, ese es el centro, ¿sí? Digamos que ese es el centro de la esfera, pero yo también puedo tener el centro aquí en 3, mire, dése cuenta, en 3, ¿sí? Y qué medida está en X y qué medida está en Y, ¿sí? Digamos que ahí lo voy solucionando a partir de qué? A partir de las medidas que yo tenga en el problema. ¿Dónde lo saco? En esta parte donde hay 3 lineecitas, apariencias 3D. ¿Listo? Para que lo tenga presente. Permítame. Listo. Entonces, aquí ya tendríamos como el tercer punto, ¿listo? Nuestro tercer ejercicio. Ahora, nuestro cuarto ejercicio es aplicación de la geometría. Y en la aplicación de la geometría, ¿yo qué voy a hacer? Pues lo que hice en el punto 1, lo que hice en el punto 2 y lo que hice en el punto 3, pues ahora lo voy a aplicar aquí en mi problema. Que si yo tengo un cilindro y tengo el volumen, pues lo voy a hallar con el volumen del cilindro que ya anteriormente lo vi, ¿cierto? Que si encuentro un triángulo rectángulo y necesito hallar un lado, pues yo sé que es con el teorema de Pitágoras, ¿cierto? Pero si tengo que hallar el área de ese triángulo, también ya sé cuál es el área del triángulo, ¿bien? Entonces, en este caso, pues digamos que hay un ejercicio, dice Francisco planea llenar con tierra el contenedor mostrado a continuación para cultivar plantas de tomate. ¿Cuánta tierra cabe en el contenedor para que Francisco pueda realizar el cultivo? Determinar en decímetros el resultado. Mire que aquí ya me están dando una conversión de medidas. Hallo el volumen, ¿cierto? Del cilindro, que en este caso es pi r cuadrado por h. Hago digamos que toda la multiplicación, ¿sí? Teniendo en cuenta ¿qué? Pues teniendo en cuenta las medidas que están acá, ¿sí? Aquí de una vez se hizo la conversión, 12 centímetros cuando es en decímetros es 1.2 y 54 o 5.4. Multiplico, ¿cierto? Multiplico y eso me da 24.43 cantidad de tierra que cabe en el contenedor. Y ya hice la solución de mi ejercicio que me salió en aplicación de la geometría. Aquí tengo otro ejercicio, ¿cierto? Que también puede ser, porque pues la idea es que me pueda salir o de geometría plana o de geometría en el espacio, teniendo en cuenta pues la letra que yo haya determinado allí. Aquí está el último ejercicio y me pregunta cuántas cajas con esas dimensiones se podría almacenar en el estante. Entonces, pues aquí yo qué tengo que hacer, yo tengo que hallar el volumen del estante total, ¿cierto? Y después el volumen del estante de la caja pequeña para así mirar
¿cierto? ¿Cuántas cajas caben de esta caja que está acá? Perdón. De esta caja que está acá, pues cuántas caben en esta dimensión que está acá. ¿Listo? Y eso es lo que hago acá y me da finalmente que son 2.259 cajas. Ese es el número de cajas con esas dimensiones que se pueden almacenar en ese estante correspondiente. ¿Listo? No sé si haya alguna duda, alguna inquietud en relación, pues, a lo que se trató en este CIPAS. Marcel. Sí, profe, yo tengo una pregunta. Es que en el anexo no aparece el ejercicio 4, no aparece una tabla con las letras. Ahí no aparece, así como en el resto de ejercicios, sino que dice, para el desarrollo de esta tarea, el estudiante resuelve el problema aplicado relacionado a la vida cotidiana. Es necesario que el estudiante revise el entorno de aprendizaje. Entonces ahí tenemos nosotros que plantear un problema o en dónde están los problemas, porque ahí no están. En el ejercicio 4, en el anexo, no hay ningún problema como en el resto de ejercicios. Permíteme, Y Marcel. dice que revisemos el entorno de aprendizaje, pero no, pues no Pero sé mira, acá en está. dónde. Aplicación de la geometría, ejercicio Sí. 4. Ejercicios propuestos y aquí está la letra con su respectivo problema. Mira, A mí, ¿por qué no me aparece? tienes que A ver. descargarlo del campus. Yo lo acabé de descargar del campus. Entonces, te invito a que lo No es el descargues del anexo, no campus es el para que te anexo aparezca. que, ok, no es el anexo que se cargó en el foro, ese no es, porque ahí hay un anexo que está en Word, pero ahí no aparece. Sí, en los dos debe aparecer, pero pues si no te aparece en el de Word, te aparece acá, no hay problema. O sea, tienes que Ok, mirar los dos porque igual los sí. ejercicios están. No, en Sí, el señor. anexo de Word no está. Pero listo, yo lo Pues, reviso, el otro lo reviso. Gracias. vale, sí, señora. Bueno, por ahí había otra manito levantada. Cuéntame, Dani. Profe, buenas noches para todos. Tengo una consulta. En la guía de aprendizaje nos dice que debemos realizar un video explicativo de alguno de los ejercicios. Puede ser cualquiera, digamos desde geometría No, plana. ese no lo vas a hacer, no lo van a hacer. ¿Por qué? Porque no está dentro de la rúbrica de evaluación. ¿Listo? No está dentro de la rúbrica de evaluación. Entonces, como no está en la rúbrica de evaluación, no se va a evaluar. ¿Sí? Entonces, lo que pasó en la guía es que se colocó de periodo anterior donde sí se daba donde sí se solicitaba ese video, ¿sí? Pero si tú te das cuenta en la rúbrica de evaluación no está dado para el video, entonces simplemente no lo vas a hacer. Ah, profe, qué pena. Yo sé que usted es la directora de grupo. El tutor mío es Andrés. Él me había dicho Sí, que es sí, que él que tuvo había que una hacerlo. confusión en la webconferencia pasada. Ah, bueno, ya lo hice. Precisamente por lo Gracias. mismo, porque en la guía sí está, ¿sí? Pero en la rúbrica de evaluación no está. Y en la rúbrica de evaluación es lo que nos interesa, ¿sí? Porque eso es lo que yo te voy a evaluar. Entonces, si el video no está dentro de la rúbrica, pues yo no te lo voy a evaluar. Entonces estarías perdiendo allí el tiempo realizando un video que no te están solicitando. ¿Sí me hago entender? Bueno, señora, gracias por la aclaración. No, Listo, de igual Dani. manera, ahí reforzamos. Gracias. Listo, Dani. Muchas gracias. Muchas gracias por la pregunta. Bueno, creo que no hay más dudas, inquietudes. Voy a finalizar acá la grabación. Permítame.